nombre de Dios se abre la sesión. Para este efecto abre la Secretaría y se solicita elegir presidente accidental. ¿Sí? Muy bien. Senador Durana, por favor, preside. Bien, muy buenos días. Saludamos a nuestros invitados y a las señoras senadoras y la cuenta, señora. Gracias, señor presidente. Tenemos la excusa del señor ministro de Agricultura por tener otros compromisos agendados, pero en su reemplazo está presente el señor Wilson Ureta, director de la Comisión Nacional de Riego. Llegó un oficio del Ministerio de Obras Públicas con el que adjunta respuesta de la Dirección General de Aguas y del director de Vialidad a la petición de esta comisión para que se lleven a cabo las gestiones necesarias para salvaguardar los derechos de los regantes de los canales Buena Fe, Buena Paz, Lazo, Nueva Ursúa y Valdés Carrera, dependiente del río Lontué. Así también llegó un oficio de la Subsecretaría de Agricultura con el que informa el cumplimiento de la glosa 01 del programa 02 del presente año relativo a los proyectos de innovación alimentaria financiados por dicho programa, y una invitación del Instituto de Investigación Agropecuaria de la Cruz para los días de campo del proyecto Adaptación e Implementación al Cambio Climático para la Agricultura Familiar Campesina, a realizarse los días 21 y 26 de noviembre en el predio de Leslie Vergara, Unidad Demostrativa Panquehue, y el predio de Nan Herrera, Unidad Demostrativa Santa María, respectivamente. Y finalmente llegó un oficio del Ministerio de Agricultura con el que informan que en el marco del Acuerdo de Obstáculos Técnicos del Comercio no se recibieron comentarios de terceros países miembros de la OMC respecto al proyecto de ley que modifica el Código Sanitario, que tiene por finalidad establecer normas sobre la trazabilidad del huevo y la certificación de huevos de gallina feliz o libre. Muchas gracias, puntos varios. Ahora, Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a los directores, ¿no? Bienvenidos. ¿Ah? Saludar a los directores, a los equipos técnicos, a la secretaría. Señor presidente, lo que pasa es que nos llegó una información que precisamente la conversamos con el director de la DGA en relación a las zonas de prohibición de sectores, ¿no es cierto?, para los aprovechamientos de agua en relación a las cuencas costeras de la región de O'Higgins, donde la Dirección General de Agua declaró cerrados, ¿no?, y con prohibición para constituir derechos de agua, em, y al parecer sin previa declaración de área de restricción. Entonces, hoy día el INDAP, ¿no?, tiene varios recursos que se están utilizando en el bolo legal de agua en el sector para pequeños agricultores. Entonces, queríamos oficiar al Ministerio de Obras Públicas, específicamente al director de la Dirección General de Agua, porque ahí hubo, al parecer, ¿no es cierto?, una resolución donde se hace el cálculo en relación, ¿no es cierto?, a distintos factores, y queremos, si es posible, que se revise esto fundamentalmente pensando en pequeños agricultores, porque si aquí está Wilson Ureta, se hizo una modificación en la ley de riego, si no tenemos constituidos los derechos de agua en esos sectores, no vamos a poder llevar el agua, ¿no es cierto?, al sector donde más se necesita y deberíamos crecer, como es el secano costero. Y tengo la impresión que no solo el secano costero de la región de O'Higgins, ¿no?, sino también los secanos costeros de la quinta y la séptima, y la octava quizás, no lo sé. Pero poder aclarar esta situación, presidente, porque si no, vamos a colocar el agua donde siempre, donde existen los derechos de agua, pero no donde hoy día lo necesitamos.
Eso sí, ¿le parece? Quiero adjuntar estos oficios y esta carta enviada, ¿no es cierto?, para dicho efecto. Eso, muchísimas gracias. Esa carta ¿usted quiere que se derive Que se, desde esta comisión sí, que se adjunte a la solicitud de la aclaración, que qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Y si es posible, la reevaluación de esa decisión o se dé una solución o derechamente se diga, mire, ¿sabe qué? Se cerró. ¿No? Se cerró, no hay nada más que hacer y se tomarán otras acciones, como por ejemplo, embalse Convento Viejo, como por ejemplo embalse Convento Viejo o alguna cosa de ese tipo, ¿no? Pero que nos digan, porque además el INDAP está colocando recursos ahí y que no correspondería porque no pueden tener derechos de agua. Eso. de acuerdo a lo solicitado por la senadora Sepúlveda, solicito el acuerdo de la comisión. Se toma el acuerdo de la comisión para que se oficie el documento a quien corresponda. ¿Se ofrece la palabra en puntos varios? Sí, yo quisiera tocar un tema. En la región de Arica y Parinacota se realizó el quinto comité fitosanitario de control de plagas. Y hay una carta que ha enviado una de las participantes, que además es presidenta del Consejo Asesor Regional de INDAP, de la región de Arica y Parinacota, la señora Margot Ríos, quien solicita a través de este control de manejo fitosanitario 7 puntos en relación a sitios de inspección, productos autorizados por el SAC, seguro estatal, establecer programas de desarrollo de inversiones, etcétera. Yo quisiera solicitar la oportunidad de que esta comisión pudiese, yo voy a poner a disposición de la Secretaría este documento para que pudiésemos apoyar esta solicitud, que tiene directa vinculación obviamente con una plaga que afecta no solo a la región de Arica Parinacota, afecta a la agricultura del país como es la mosca de la fruta, pero el origen viene producto del contrabando y obviamente hoy día prácticamente la región de Arica Parinacota es un estado dentro de otro estado, dado que tenemos permanentes controles producto de esta situación. ¿Se solicita el acuerdo de la comisión? Senadora Sepúlveda. Yo quiero volver a insistir en relación a la creación de en línea en Arica y Parinacota. Es algo que nosotros nos hemos comprometido cuando fuimos para allá y creo que es muy importante insistir en qué va esta situación. Entonces, si fuera posible, también enviar un oficio al gobernador, porque iba a colocar ellos los recursos, y al ministro y a la directora de línea. Eso, presidente. Sí, Yo voy a insistir efectivamente, esto hasta que salga. como lo ha planteado la senadora Sepúlveda, el terreno está entregado a línea en Pampa Concordia. Es una primera piedra que se puso el año 2021 y que a la fecha es un sitio eriazo. Así es que gracias, senadora Sepúlveda, y solicito el acuerdo de la comisión para poder, de acuerdo a lo que ha solicitado la senadora Sepúlveda, oficiar al ministro de Agricultura y al gobernador regional en qué va este trámite. Ya, porque hay un compromiso por parte del gobierno regional que con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se iban a poner a disposición estos dineros. Es Senadora. que lo que creo entender, es que creo que será bueno, por eso es tan importante este oficio, pero ojalá rápidamente a ver si podemos saber esto, porque la complicación es que el gobierno regional no podía incorporar recursos a línea para la construcción. Entonces, si eso es así, deberíamos tratarlo en el presupuesto. Y de permitir, ¿no? Que pudiéramos construir esto, porque es vital, por ejemplo, para lo que usted dice, lo de la mosca de la fruta, más otras cosas que hay que hacer en la región. Recuerde que su región nos va a alimentar, ¿no? al resto del país. Le ofrezco la palabra a don Wilson Ureta, director de la Comisión Nacional.
Presidente, buenas tardes, senadoras. Tocar el punto de INEA, el centro INEA y Arica, porque yo estuve presente con el ministro en el Consejo Regional donde se aprobó la moción de construcción del centro. Pero tenemos una situación, yo lo voy a hablar en carácter más general, con los institutos del Ministerio de Agricultura, que tienen carácter privado. Y en eso el gobierno regional ha tenido algunas trabas para poder ejecutar ese acuerdo, ya que no es un servicio público y en ese caso, ya que es privado, entre comillas, debería concursarse el centro regional. Y ahí tenemos un tema en general que nos ha pasado con los institutos, o sea, estos SIREN, INEA, Infor, UCOA, FIA, Achipia, en este caso que tienen carácter privado o de agencia, que son corporaciones de derecho privado, que a la luz de la ley de presupuesto, por ejemplo, a la luz del gobierno regional, son privados. Nosotros teníamos había una moción nuestra que en algún momento la subsecretaria levantó, era de poder que estos centros, ya que están adheridos al Ministerio de Agricultura, en el marco de lo presupuestario o de los fondos regionales, fueran considerados, en el fondo, como lo que son, tienen un carácter, una misión pública. Y esa también es una invitación que en este contexto yo también le hago a ustedes como senadora y senadores. Ese es el tema que está pasando en Arica. Por eso no se han ejecutado, dado que había un consenso, había un acuerdo del Consejo Regional y del gobernador, por cierto. Entonces, pero se ha ralentizado por ese motivo. Sí, que siendo corporaciones de derecho privado, pero con fondos públicos, porque esa es la figura, yo creo que más que nosotros, que podemos viciar y solicitar todos los buenos oficios, lo que hay que hacer acá es que el Ejecutivo, viendo que este es un problema que no solo aqueja hoy día al SAC, sino que a muchas instituciones públicas que dependen de ministerios y que va a ser muy complejo que de una corporación pasemos a un servicio público, porque en algunos casos ni siquiera es necesario, no sé el caso del SAC. Pero yo sugeriría que simplemente presenten la indicación y que esto se tramite rápido, si esto no es una complejidad tan grande. O sea, si están viendo que en todas partes tiene el mismo problema, ¿qué estamos esperando como ejecutivo? Si esto ni siquiera es una moción parlamentaria, si no ya lo hubiéramos hecho. El problema es que esto depende del ejecutivo. Y yo creo que esto va a agilizar mucho, estimado amigo, incluso lo que conversamos la otra vez, ¿cierto? De un centro de investigación vinculado a desastre, anticipación de desastres, que podría también tener todos los fondos del gobierno regional y tenemos el mismo problema. Eso es lo que han respondido los gobiernos regionales. Entonces, dado que está entorpeciendo el bienestar de la ciudadanía, yo creo que simplemente hay que actuar y proponer rápido una mejora y debemos aprovechar ahora la ley de presupuesto y si esto podría ser de urgencia. ¿Quién se va a oponer a esto? No sé. O presentémosla nosotros inadmisible. Yo no tengo muy claro, sí, yo no tengo muy claro de que esto sea tan fácil con que se presente una indicación y pase a una institución que por mucho que tenga fondos públicos, pero que en su origen es privado. A mi juicio es más fácil que bienes nacionales cambie el destino, se lo entregue a un servicio público de agricultura y este servicio es un comodato con el INE. Y con eso obviamente tenemos la solución del problema que cómo se hacen las inversiones. Bien, vamos a pasar al primer punto de la tabla, que es iniciar el estudio del proyecto de ley que modifica la ley número 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada de obras de riego y drenaje para facilitar su aplicación en caso de catástrofe y emergencias que se indican boletín número 16.932-01, calificado con simple urgencia. Está invitado el director de la Comisión Nacional de Riego, señor Wilson Ureta. Antes de eso, está la senadora Allende, que ahora está reemplazando a la senadora Paulina Boanuche. Bienvenida a la comisión. Don Wilson tiene la palabra. Tenemos un segundo proyecto, así que ojalá esto lo pudiésemos terminar antes de las 11. Sí, presidente. Bueno, este proyecto está en segundo trámite constitucional. Fue aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados y eh, hoy tiene urgencia simple. Eso es muy importante destacar, presidente, ya que por acuerdo también para el funcionamiento de la Comisión de Agricultura del Senado, se rebajó la urgencia de este proyecto para que pudiera funcionar en ese momento incendios, en la y avanzar.
pero estamos en este momento donde nosotros empezamos la tramitación acá y evaluaremos también como gobierno, dependiendo también de la recepción de ustedes, darle una urgencia, una mayor urgencia, de manera a sacarlo lo antes posible, porque creemos que es un proyecto que puede tener amplia aceptación y además es muy importante para los eventos que hoy día estamos enfrentando. Eh, Chao. Simplemente como contexto, fueron actores muy relevantes en la discusión de la nueva ley de riego, pero contar que la ley de riego del año 1985 ha tenido, en términos muy generales, estos objetivos, ¿cierto? Incrementar la superficie regada, mejorar el abastecimiento de agua, incentivar el uso eficiente en la aplicación del agua en el riego, incorporar nuevos suelos y facilitar la puesta en riego. Esos son los objetivos originales de la ley de riego y en la discusión de la nueva ley de riego discutimos ampliamente que habían otros desafíos muy importantes que debía ser parte de la ley de riego, como generar una agricultura sustentable y ser un mecanismo de adaptación al cambio climático. Ya no pensar en maximizar esa meta de superficie de riego, sino en optimizar el uso del agua para la agricultura, dando un uso eficiente a cada gota de agua, en especial en las zonas donde esta es más escasa. Y esta sección también es muy importante para el proyecto de ley que estamos presentando. La ley de riego funciona bajo un sistema concursal en donde hay una serie de concursos en el año. De la ley de riego este año son 37 concursos para distintas regiones, para distintos tipos de proyectos y para distintas necesidades. Por nombrar un ejemplo de lo no convencional hasta ahora, porque tenemos nuestros típicos concursos de obras civiles, de tecnificación, ¿cierto? Pero nombrar aquí, creo que está el director general de agua, que este año hemos puesto mucho énfasis al monitoreo de extracción efectiva, los sistemas de medición del agua para saber, para poder distribuir de mejor forma el agua y además dar cumplimiento a las indicaciones del nuevo código de aguas que obliga a todos los usuarios a poder medir y reportar las mediciones. Bueno, están los concursos de pequeña agricultura, ¿cierto? De mujer en este caso, pero todo funciona bajo la misma lógica de un sistema concursal, donde se postula con un proyecto a través de un consultor, se revisan todos los proyectos, se determinan su admisibilidad técnico, legal y administrativa, y en base a eso, posteriormente, se priorizan los proyectos según costo, aporte y superficie regada, y en eso se hace el ranking, y según el presupuesto disponible, se bonifican y después se construye la obra, se supervisa su construcción. Cuando se recepciona técnicamente la obra, se realiza la revisión de gastos y se pagan con respecto a esa revisión de gastos y posteriormente tiene la obligación legal de mantener esas obras durante 10 años, para lo cual la CNR hace un seguimiento del uso de la obra. Ese es el mecanismo estándar. La siguiente, la nueva ley de riego incorporó estos conceptos también para poder nosotros tener la posibilidad de generar obligaciones, generar tipos nuevos de concurso enfocados en la adaptación al cambio climático. Esa ley se aprobó, se publicó el 26 de septiembre del año 2023, pero, adelante. Sí, pero se logró un gran acuerdo y fue casi unánime en la Cámara de Diputados y fue unánime acá en el Senado. Pero lo que pasó cuando estábamos hablando de la ley es que la realidad supera a veces la legislación. Y en junio y agosto del año 2023 fueron las grandes inundaciones. Exactamente. Entonces, en, y ya estábamos en el último tema, porque estábamos en comisión investigadora, en comisión mixta, y, y eran un poco los artículos que estaban en esa comisión mixta en discusión. Entonces, ocurrió en las inundaciones, bueno, y todos los servicios, aquí aprovecho que está la directora de Oaste, directora general, nosotros nos comprometimos con la rehabilitación básica de la obra, y creemos que con cierto grado de éxito lo logramos, el mismo INDAP también, y se pudo reponer cerca de casi 500.000 hectáreas de riego que estaban sin suministro entre la región de Valparaíso y el Biobío. Dado eso, eh, y dadas las dificultades que nos encontramos en el camino de distintos servicios públicos, y en particular la CNR, con el mecanismo, por eso yo les comentaba del mecanismo de concurso, un mecanismo que es rígido para entregar la ayuda, sobre todo en una situación de emergencia. Nosotros, después de esa situación, nosotros, junto con el ministro, evaluamos la posibilidad de presentar una modificación a la ley de riego, ya haciendo las evaluaciones de cómo funciona el sistema, para abordar futuras emergencias. Como bien les comento,
se logró abordar la emergencia, pero tuvo muchas dificultades. En particular, tuvimos que, todo el servicio de la CNR tuvo que trabajar horas extras, tuvieron que los funcionarios, todos los funcionarios, ni siquiera solo de la división de fomento, que es la que administra la ley de riego, sino de la división de estudio, abocarse para poder tener la obra repuesta a comienzos de octubre. Pero generó implicancias también en el mismo gasto de la institución y en otras tareas que tuvimos que dejar de lado por ello. El artículo 3 aprobado, el inciso final del artículo 3 aprobado, la nueva ley de riego original, en la que está hoy vigente, habla de que en situaciones donde hay estado de excepción constitucional por catástrofe por parte del presidente de la República, se pueden adoptar mecanismos y exigencias distintas a las normales de la ley de riego. ¿Ya? Que en el caso del mecanismo, por eso yo mencionaba que el mecanismo es la base concursal del sistema de ley de riego, uno podría hablar que ese es el mecanismo de la ley de riego, la forma concursal, y las exigencias tienen que ver con los permisos que nosotros solicitamos para armar la obra, con la condición, por ejemplo, senador, que usted mencionó ahora en las áreas de prohibición, que estén los derechos de agua constituidos en una situación de catástrofe para reponer estas obras de riego. Pero está acotado al estado de excepción constitucional de catástrofe que está el presidente de la República, que es lo más extremo que puede haber. De hecho, nosotros hicimos una revisión y en las inundaciones de junio no se decretó estado de excepción de catástrofe. En las de agosto, sí. Y antes de eso, por temas de inundación de catástrofe, tenemos que remontarnos al terremoto del año 2010. Antes de eso, entre medio, nada. Pero sí habían otros estados que se habían decretado, como por ejemplo el decreto de catástrofe, por ejemplo, en algunos casos, cuando son casos muy graves, pero son puntuales, la emergencia agrícola, muy fundamentada en el daño en la infraestructura, que se dan con más frecuencia y pueden abordar estos casos. Ese es lo siguiente. Bueno, ahí está el caso de las inundaciones, que lo que yo menciono que superaron en el fondo rápidamente la legislación que estábamos aprobando. Y aquí quisiera mencionar algunas situaciones las que queremos abordar nosotros con esta reforma. Una, en la región de Arica, Parinacota, senador, usted lo sabe muy bien, en el mes de finales de marzo de este año, hay un camión con petróleo, con hidrocarburos, volcó a la altura de Putre, sector cerca de Socoroma, si no me equivoco, senador, inundó y vertió justo en un tranque de riego. Entonces, cerca de 60 agricultores, hortaliceros y, por ejemplo, de orégano, productores de orégano, se vieron afectados y, y demoró más de un mes y medio en solucionar la situación, porque por un lado funcionaron los seguros de la empresa y se trató de limpiar el vertimiento, pero por otro lado el agua quedó con problema de calidad de agua, el agua que llegaba al tranque y no hubo un instrumento adecuado, por ejemplo, para abordar un bypass, para no pasar por el tranque y varios de estos agricultores perdieron sus cosechas. Es así como este lunes la subsecretaria estuvo en la región de Arica Parinacota entregando bonos de recuperación productiva a estos agricultores y agricultoras, pero que nosotros pensamos que si hubiera habido un mecanismo, un instrumento que hubiera podido ser utilizado por el mismo Ministerio de Agricultura u otro, pero que hubiera sido ágil, no estaríamos entregando el bono de recuperación, sino estaríamos, ya hubiéramos repuesto el riego en los primeros días con alguna obra de emergencia y evitado esos daños que se produjeron. Otro evento, la emergencia agrícola en Cachapoal, bueno, en Canal Rivera Sur, cerca de 28.000 hectáreas directas más 12.000 de riego eventual. En el mes de diciembre del año 2023, la obra terminó de colapsar, una obra que había sido repuesta de emergencia el septiembre del 2023 por la CNR, pero que tenía claramente un daño más estructural y que en diciembre colapsó la obra. Tampoco hubo un instrumento que fue capaz de abordar esto rápidamente y la organización tomó por cuenta propia el costo de reponer de la obra de emergencia y hoy están postulando a la ley de riego con la obra definitiva, una obra de cerca de 1.800 millones de pesos, de los cuales 1.300, 1.400 van a ser financiados por la CNR en el caso que ganen el concurso, recordar el mecanismo en este caso. Y otra situación que creemos que este proyecto puede abordar son situaciones más estructurales. Eh, por ejemplo, la situación crítica de sequía en Coquimbo.
este año, antes del mes de junio, cuando se produjeron precipitaciones en el mes de Coquimbo, los embalses llegaron a estar al 1%, en especial el embalse La Paloma, el embalse Recoleta y el embalse Cogotí. Y como Ministerio de Agricultura y en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas estábamos elaborando distintos planes de emergencia. Uno, en el caso de la Dirección General de Aguas, para la distribución de la poca agua que había, condiciones en el fondo de racionamiento para priorizar el consumo humano. Y en el caso de la CNR y también la Dirección de Obras Hidráulicas, para obtener nuevas fuentes, por ejemplo, con la habilitación de pozos. En el caso de la CNR teníamos una limitante muy importante, que era que en el caso de que se pudieran habilitar pozos, en este estado de decreto de escasez y además decreto de catástrofe que había, nosotros no podíamos financiar los proyectos porque la Dirección General de Agua solo en este caso da autorizaciones para explotar los pozos, no derechos de agua. Y la ley de riego dice que se financian proyectos solo con derechos de agua. Entonces, en esta situación que es muy particular, nosotros estábamos un poco amarrados de mano para abordar el tema de pozos. En este proyecto de ley, ya que hablamos de exigencias distintas en una situación muy crítica como es una catástrofe como la sequía en Coquimbo, y nosotros lo pensamos también en la provincia de Petorca, por ejemplo, donde hay decreto de catástrofe por escasez hídrica. Nosotros hemos conversado con el director general de aguas que en el caso que ellos pudieran autorizar la extracción temporal de agua desde pozo, nosotros con este instrumento podríamos autorizar proyectos, financiar proyectos sin derechos de agua, pero con esas autorizaciones, como una exigencia especial. Entonces, ¿en qué repercute esto? Este inciso final del artículo 3, en un inciso mucho más largo, que se compone de 3 incisos en realidad, donde incorporamos en primer lugar, además del estado de excepción por catástrofe, el decreto de catástrofe dictado por el Ministerio del Interior, y ahí está en el título 1, ¿cierto? Donde buscamos la finalidad es atenuar los efectos de la catástrofe. Y aquí es súper importante que el espíritu de este articulado no es financiar necesariamente las obras definitivas. Eso va a ser una evaluación técnica, evidentemente, de cuál es la obra que se puede financiar. Sí o sí abordar la emergencia. Abordar la emergencia, porque es reponer el riego con las condiciones, ojalá más básicas que podamos tener en ese caso. Así es. Así es, porque además estamos en una situación de emergencia en donde también los recursos públicos, y esto nosotros lo hemos abordado con la DIPRE, se ven sí o sí exigidos. Entonces lo tenemos que hacer en las condiciones donde podamos reponer rápidamente el servicio para la agricultura. Y uno lo puede reponer solo rápidamente si son obras básicas. Eso por un lado. Bueno, y además adaptar la infraestructura a las condiciones imperantes, que esa es una segunda patita que nos puede dar lugar ya con un poco más de tiempo, es lo que hemos nosotros hecho este año con los concursos de reconstrucción. Por un lado, la emergencia, ¿cierto? Reponer lo básico, y por otro lado, cuando ya hayamos superado la emergencia, poder hacer la adaptación en la infraestructura a las nuevas condiciones de riesgo. Muchas bocatomas, muchos tramos de canal, ahora lo hemos tenido que reponer de manera definitiva, adaptada a las nuevas condiciones de, por ejemplo, los ríos, que han cambiado en algunos casos los ejes hidráulicos o la altura de las bocatomas. Entonces, a esas condiciones, poder adaptar la infraestructura. En este caso, la Comisión Nacional de Riego no podrá modificar los porcentajes de bonificación del artículo 1 de la Ley de Riego, que esa era una preocupación que se dio en la Cámara de Diputados, era cuán flexible iban a ser estas exigencias, en qué ámbitos se iban a dar. Voy a dar un par de ejemplos después cuáles son esa flexibilidad que nosotros en nuestro espíritu que queremos darle a esta ley, pero sigue siendo un instrumento donde hay un cofinanciamiento. Es una ley de fomento a la inversión privada y entendemos que bajo esa lógica tiene que seguir existiendo el aporte del privado, pero ustedes saben que el aporte del Estado en la ley de riego es muy mayoritario, cercano al 80% de los casos de organizaciones, al 90% de los casos de los pequeños agricultores. Y los requisitos regulados en el artículo 7. ¿Qué significa eso? Que es bono, construcción y pago. O sea, la obra se paga con la obra cuando está construida, que es un resguardo que tiene la CNR también para el buen uso de los recursos públicos. En el caso del inciso 2, decimos que además del estado de excepción por catástrofe, además del decreto de catástrofe del Ministerio del Interior,
esta normativa puede ser aplicada en los casos de emergencia agrícola, pero quisimos ser muy precisos en qué situaciones, porque nosotros creemos que si lo colocábamos de manera muy general se podía malinterpretar y haber un mal uso en este caso. La emergencia agrícola, en donde esté fundada en el daño de la infraestructura de riego o eventos de contaminación que afecten significativamente su funcionamiento y que además se contemple para eso un informe de la Comisión Nacional de Riego, un informe técnico que avale que existen esas condiciones. No puede ser simplemente porque una infraestructura por el uso ya tiene deterioro, por ejemplo. Tiene que ser un evento crítico de daños o un evento crítico de contaminación. En esos casos, la Comisión emite un informe técnico donde avala y el Ministerio de Agricultura con ese material puede declarar emergencia agrícola en una comuna en particular. Y eso fue también una preocupación de las diputadas y diputados que nosotros incorporamos en una indicación, bueno, de la única indicación que hemos sometido a este proyecto de ley. Finalmente, hablamos de que los mecanismos de exigencia en el caso de la emergencia agrícola y el Estado y el decreto de zona de catástrofe, o sea, las dos condiciones nuevas que incorporamos, tienen que ser aprobados por la Dirección de Presupuesto. El primero, que el estado de excepción, que ya estaba en la ley, sigue igual, pues entendemos que la situación más grave, y en estas dos otras situaciones, donde está el decreto de catástrofe y la emergencia agrícola, nosotros debemos justificar esa condición por las exigencias especiales y por el mecanismo a la Dirección de Presupuesto. En particular tiene una motivación, es que las emergencias, y en este caso aplicar otros mecanismos, va a tener un efecto sí o sí en la proyección de gastos de la CNR, podría tenerlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que resguardar con la Dirección de Presupuesto, de que el abordar una emergencia no perjudique, por ejemplo, a otras regiones. Eso nos pasó el año pasado, donde la emergencia desde la región de Valparaíso a Biobío afectó directamente, por ejemplo, a la región de Coquimbo. Donde tuvimos que sacar recursos de la región de Coquimbo para inyectarlos en las regiones afectadas. Ya, sobre las condiciones, los mecanismos de las condiciones especiales. De los mecanismos, básicamente nosotros estamos pensando en que cuando hay emergencias, lo importante es que la ayuda llegue rápido. Y el mecanismo concursal va en contra de esa agilidad. ¿Qué es lo que hace el INDAP? Y nosotros estamos pensando en ese mecanismo. El INDAP, cuando hay emergencias, lo que hace funciona por ventanilla. Llegan los proyectos, se reciben, por ejemplo, a la semana, se revisan esos proyectos y en base a un fondo, un monto, por ejemplo, uno podría tener 1.000 millones de pesos, en base a un monto, esos proyectos de la semana se revisan, se ven que estén adecuadamente técnica y legalmente, se bonifican y se va descontando la plata de ese monto y seguimos adelante. Entonces, por ejemplo, nosotros prevemos que un proyecto bajo estas condiciones podría tener una bonificación en 3 semanas, a diferencia de un concurso normal de la ley de riesgo, que se demora 4 a 5 meses resolver un concurso. En el caso de los concursos de emergencia el año pasado se demoraron cerca de 1 mes y medio, 2 meses, pero había proyectos que estaban listos en 2 semanas. Entonces, nosotros creemos que a medida que uno va teniendo proyectos revisados, puede uno ir ya entregando esos recursos y que los proyectos ya se vayan ejecutando. Básicamente eso en el mecanismo. No tenemos otra pretensión sino de que sea ágil. Y en el caso de las condiciones especiales, estamos pensando, lo primero, hay obras que han sido bonificadas antes por la ley de riego, y la ley de riego tiene como una obligación, es que las obras tienen que estar en funcionamiento 10 años. Bueno, pero si viene un desastre natural, destruye esa obra, nosotros no deberíamos considerar ese criterio, sino que lo más importante es reponer la obra. Lo segundo es la posibilidad de reponer elementos específicos de una obra. Si hay una bocatoma, tiene 5 compuertas y se deterioran 2, bueno, repongamos 2 y con eso salvamos la emergencia. Especificaciones para los tipos de proyectos de emergencia. Eso tiene que ver, claro, con estas mismas características de lo anterior. Reponer parte, proyectos más simples, por ejemplo, en el caso del derrame de petróleo en Putre, podría haber sido una obra más simple, un bypass, una tubería de emergencia, y que no necesariamente cumple con todos los estándares de los concursos de ley de riesgo, pero funciona como una obra de emergencia, y eso también ha sido aprobado por los distintos servicios tanto de emergencias como del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Agricultura en esos casos. Y un ejemplo aquí muy particular es la admisión de proyectos con autorizaciones temporales de uso de agua cuando la DGA lo permita en los decretos de escasez hídrica. En ese caso ahí logramos una interacción y una coordinación entre servicios para abordar las situaciones
por cierto, y creo yo, esto es más bien personal, es una bastante más difícil de abordar que una destrucción de una obra de riego. Entonces, esas son las condiciones y bueno, es el espíritu de nosotros para abordar estos casos. Si bien esas condiciones no están puestas en el proyecto de ley, nosotros siempre las queremos explicitar para que queden en la historia y cuál es nuestro espíritu para abordar en la práctica cuando, bueno, eso depende de ustedes, de aprobar este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Ofrece la palabra senadora Carmen Gloria. Muchísimas gracias, presidente. Agradecer la exposición. La verdad es que quedó clarísimo y bueno, fue tan compleja, pero sí virtuosa la tramitación del otro proyecto de riego que idealmente estuviera estado instalado, pero no fue y yo particularmente creo que es una herramienta muy importante para un país que está sufriendo, no solo este país, todos los países del mundo, el tema del cambio climático y tanto para mi opinión, la sequía como las situaciones de desbordes que se han producido estos últimos años son de urgencia. Entonces, yo tenía varias preguntas que me respondió. El tema de si los recursos, diga el tiempo a tramitar. Claramente aquí se acortan muchísimo porque entra por ventanilla, hay varios procesos que se evitan. Em, lo otro es que la pregunta en concreto que sí tengo y que no se mencionó es que da la impresión que es con los mismos recursos ya asignados, no hay recursos adicionales. Obviamente eso va a depender de la situación financiera del país año a año, pero no sé si es necesario, no lo sé, por eso le pregunto a los abogados, a ustedes, si es que, porque esto, claro, el apoyar rápidamente una situación para que vuelva a su estado normal, implica un desmedro de los proyectos normales planificados para el año, pues, el mismo saco. Entonces, existe la posibilidad que el Ministerio del Interior, con los fondos estos que tienen de emergencia, pueda suministrar, obviamente eso va a depender del gobierno de turno, pero como para volver a mantener el presupuesto original para concursos de riego, entendiendo que el tema del riego es estructurante para cualquier tipo de agricultura hoy día. Entonces lo pregunto porque Chile está viviendo cada día más catástrofes. Vemos la situación de España, que hoy día Galicia está inundado completo. Entonces esto nosotros tenemos que mirar como que esto no va a ocurrir. Esto va a ocurrir acá. Entonces, claro, en una emergencia gigantesca podría incluso prácticamente extinguirse casi los recursos para emergencia. Lo dejo como un tema porque no sé si es necesario incorporarlo o simplemente que quede la historia de la ley, el que no debiera, digamos, es como vestir un santo y desvestir a otro. Ese es como pero me encantó la idea del proyecto, creo que hay que hacerlo y con urgencia porque esto se va a requerir pronto, lo más probable. Senadora Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Primero, nos alegra mucho de este proyecto, ¿no? Esto significa cómo vamos aprendiendo, Sí. ¿ah? Cómo vamos, yo creo que la naturaleza humana tenemos que tratar de cómo vamos mejorando. A mí en el mecanismo, ¿m? La dirección de presupuesto me complica. Me complica, nosotros sabemos además que esto tenemos que repararlo, no sé, te estoy hablando, no en 3 semanas, en una, pensando en qué minutos se produce, ¿no? Entonces hay que hacerlo rápido. Entonces, primero, a mí me gustaría colocarle tiempo a la DIPRES en el proyecto. ¿Mm? Me parece excelente. Entonces, aquí, si queremos hacer las cosas, y entiendo que tenga que pasar por la DIPRES, pero deberíamos tratar de colocarle tiempo porque es un estado que tenemos que acelerar. Y si no, sacarla. Es que ¿sabes lo que pasa? Sí, que, si no, esto no va a tener si no, no va a tener sentido. No va a tener sentido. Que tenemos, además está en la ley. Entonces coloquémosle tiempo. Demora 3 días. Si te gusta bien y si no, seguimos. Porque si no, claro, porque si no vamos a complicar la vida. Lo segundo que me preocupa es cómo hacemos, por su intermedio, presidente del director, para tener un sistema de preaprobación. O sea, me explico. De tener todos los trámites, decir, sí, sabes que esta hora se va a hacer, pero todo el trámite que tenemos que hacer es tan burocrático que tú le dices a la organización, ¿sabes qué? Aquí tienes preaprobado, tome, aquí está. Como de alguna manera, para que no nos coma la burocracia de las 2 semanas y tener esto aprobado.
algo tratamos de hacer con todas las bocatomas en este. Había una cosa así, háganlo, porque vamos a buscar los recursos, pero que sea un poquito más formal. Lo tercero es que nosotros en esta comisión estamos tratando de que, por ejemplo, la ley de suelo y muchas otras cosas, donde incorporar a las gobernaciones, a los recursos que ellos tienen. Entonces, la emergencia no la carguemos solo con el ministerio, sino busquemos una fórmula de también, ¿ah? Porque el gobernador tiene mucha plata, no siempre la gasta bien, ¿ah? Y esto es un problema nuestro en las regiones. Creo que tenemos que buscar un mecanismo donde él también ingrese, donde, por ejemplo, lo que plantea la senadora Aravena, quizá en un minuto, reponer. Exacto. ¿Ah? Lo que empezamos la ley del suelo, ¿te acuerdas? Que también dijimos, busquemos la fórmula. Entonces, quizás en algún minuto, gobernador, ayúdenos a reponer si es que no hay recursos. Esas son las tres cosas que a mí me preocupan. Lo demás, felicitarlo, director, como siempre, ¿no? No, en serio, como siempre, es muy, muy bueno. Senadora Allende. Gracias, presidente. Bueno, saludo a todos y a todas. Muy breve, yo creo que la idea está bien, lo que acabo de escuchar me parece bien, pero me gustaría como que hubiera un cierto vínculo con lo que estamos viendo en el proyecto en la Comisión de Medio Ambiente que tiene que ver con la reforma del sistema de evaluación ambiental, porque también nos ponemos en los casos de urgencia. Entonces yo creo que tiene que haber una conexión, sería interesante que ustedes hicieran el nexo, porque a veces nos ocurre que legislamos y no hacemos la conexión cuando es específicamente también el tema que se está tratando allá, que tienen también un tratamiento más rápido por tratarse de situaciones también excepcionales que puedan afectar, en fin, al país, lo que sea. Y sobre las exigencias y mecanismos excepcionales, lo está diciendo, son excepcionales dada la situación que se presenta, pero supongo que esto va a quedar en la ley, porque si no también va a quedar en la ley. Ya, porque si no también puede haber una cierta discrecionalidad en el sentido de, bueno, también depende de la envergadura de la obra, por un lado, pero también puede haber una discrecionalidad en términos del Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riesgos. Entonces yo creo que tiene que tener condiciones, requerimientos más específicos que queden en la ley y por cierto que me parece muy importante que tenga así un mecanismo expedito para que cumpla el objetivo que se tiene, si no, no tiene sentido. Y claro, aquí también plantear un tema que no es menor, digamos que tiene que ver con los recursos, porque eso es el mecanismo para afrontar con mayor rapidez. El tema es los recursos, son los mismos recursos que se tienen, entonces se va a sacar de lo que ya estaban concursando o lo que estaban planeados con antelación las obras, entonces ahí también sería bueno especificarlo, porque podemos acelerar mucho los mecanismos, pero si eso va a implicar que vamos a postergar otras obras o, en fin, de dónde salen esos recursos de emergencia, en qué manera nos afecta a lo que normalmente se tenía ya previsto. Gracias, senadora. Solo un comentario. La verdad es que uno a veces se sorprende que cuando el Estado o el gobierno determina un estado de excepción constitucional de catástrofe, tengamos que ir incorporando tantas normas, porque se supone que es la catástrofe que se ha generado en algún lugar determinado. Y la verdad es que uno no termina de sorprenderse en función de que tengamos que, y si bien se valora, pero tengamos que incorporarlo cuando se supone que si se sucedió la catástrofe y está a simple vista de que obviamente es importante volver a restablecer el río, tengamos que además a esa excepcionalidad con, con esta ley hacerlo visible. Y desde esa mirada, bueno, uno en esta larga vida siempre tiene experiencia, entonces mi consulta un poco más directa es, em, y quizás justifica cuando en algún minuto suceden situaciones de emergencia, y por eso muchas veces en el norte nosotros pedíamos esta condición que tantas veces se dijo en Arica, que era porque nosotros no éramos región agrícola. ¿Entiendes? Y por eso tratábamos de ver cómo se identificaba una región agrícola entre una región y otra dentro del país. Entonces, eh, finalmente,
cómo se visibiliza esto en una situación de emergencia, porque cuando pasa la emergencia, se establece el Estado constitucional y como hay tanta norma dentro de ese mismo estado de excepción, ¿cómo se va a visibilizar? Porque lo que pasó el año pasado en las regiones de centro-sur del país, nosotros tuvimos un desfile de distintas organizaciones que venían a clamar ayuda y que con mucha franqueza nunca supe si es que de verdad llegamos o no llegamos con esa ayuda. Yo, la verdad, yo escuché muchas veces a la senadora Sepúlveda, una institución que se llama COFRISA. Bueno, no sé, pero era tanta la gente que llegaba a la comisión producto ah, de esa emergencia que se provoca. Estaba el estado de excepción y yo de verdad me queda la sensación de duda de si finalmente cómo se traduce este estado de excepción de manera real y concreta, porque al final la gente lo pierde todo. Lo pierde todo. Así que más que nada es una reflexión y tiene la senadora Carmen Gloria Lavena hacer el último punto para que usted finalmente cierre en relación a todas las consultas que se han hecho. Senadora Carmen. Sí, yo creo que ha dado un punto clave el senador, que si bien no es específicamente de este tema, sino de todo, que es el tema de que todos los gobiernos, sin excepción, utilizan muchísimos recursos de temas de emergencia, pero nunca hacemos un cierre, como un dar cuenta qué pasó. Entonces aprobamos cosas y todos estamos muy nerviosos con la situación, pero la realidad es que nunca tenemos un cierre. Eh, por ejemplo, voy a dar un ejemplo un poco duro, pero es el tema de Valparaíso. O sea, del casi año que ha pasado, ¿en qué está la situación? Yo por lo menos no tengo idea. Pero solo que me mencionaba Carmen, mi asesora, que en la glosa 06 del subtítulo de gobiernos regionales, partida 31, es emergencia. Entonces podrían verlo ustedes cómo pudiéramos conectar esto, porque yo también coincido o sea, es tan poco el recurso para riego, pero cambia tanto la realidad de un territorio cuando tiene agua, desde el punto de vista productivo, empleo, dinamismo de la economía, que claramente el quitar el dinero a un ministerio que nunca avanza mucho, porque estamos con cosas, o sea, es un ministerio que siempre está tan restringido que no es malo pensar en que el gobierno regional, en el más profundo sentido, lo que requiere es un organismo técnico que en el fondo haga lo que tenga que hacer, que son ustedes. Pero para efectos concretos, el gobierno regional tiene parte de su misión esta. Por lo tanto, no estaríamos tergiversando ninguna de las funciones, sino más bien ustedes haciendo un préstamo en el buen sentido de la palabra, y prestando toda la asistencia técnica para que esto se haga rápido y de buena forma. Luego el gobierno regional debiera suplementar esto. Esa es mi humilde opinión. Bien, tenemos un segundo punto en tabla, por lo tanto le doy para que usted pueda cerrar, ojalá de manera ejecutiva. Presidente, muchas gracias. Voy a partir por quizá hacerme cargo de su reflexión, presidente. Probablemente los instrumentos de emergencia son tan amplios, porque abordan tantas situaciones, que caen en esa generalidad y no pueden abordar problemas específicos. Lo que nos sucedió, y aquí nos hago cargo de los distintos servicios que vemos, infraestructura hídrica, es que la glosa 7, por ejemplo, del Ministerio del Interior, la glosa de emergencia, tiene limitaciones para entrar en temáticas sectoriales. Por ejemplo, usted puede contratar las horas máquinas del Senapred o la delegación presidencial, pero no puede decir que la hora máquina es para arreglar una hora de riego, porque ahí se mete en una temática sectorial que tiene que ver con los organismos que se dedican a la infraestructura. No puede arreglar un canal necesariamente, sino lo que tiene que hacer son trabajos generales. Entonces, ahí hay temáticas donde la legislación lo que le da esas tareas son a los servicios dedicados a esos temas. Y aquí voy entrando un poco a la pregunta de la senadora Sepúlveda, es que en este caso, ¿qué, qué cosa está escondido, yo diría, pero es implícito en este proyecto de ley? Es que cuando ocurre una catástrofe y el gobierno regional o el Ministerio del Interior o los mismos agricultores o el Senado, la Cámara de Diputados digan, bueno, ¿quiénes son los organismos que están aptos para abordar la emergencia? Bueno, en este caso va a estar la CNR en esa lista porque vamos a tener un instrumento
ad hoc para abordar emergencias que el año pasado fue a la fuerza. La CNR no es un servicio que está diseñado, organizado, ni su instrumento para abordar emergencias. Bueno, tuvimos que hacerlo porque la relevancia de lo que sucedía lo ameritaba, pero con esta indicación vamos a estar mejor preparados, pero también para los recursos. Y aquí voy a la parte de los recursos. Ustedes lo saben, ¿cómo se abordó la emergencia el año pasado? Con reasignaciones. No hubo ni un peso adicional importante, relevante. Y con esto respondo a su pregunta, senadora, es que esto no es, nosotros lo que pretendemos con esto es estar habilitado para una situación de mejor forma. No está ligado a los recursos porque los recursos se discuten cada año y se discuten emergencia a emergencia. Pero sí cuando alguien diga, bueno, que están todos los canales de un sector con daño y necesitamos recursos adicionales, a nosotros la DIPER nos va a pedir un informe de cuánto es el presupuesto de lo que estamos contemplando nosotros y si eso va a ser una mayor gestión presupuestaria, una mayor presión, bueno, uno puede decir aquí se necesita más recursos o no. Pero son dos líneas por separado. Si no tenemos esta modificación, uno podría decir la CNR va a estar siempre más lejos de otros servicios para la asignación de recursos de emergencia, incluidos los gobiernos regionales. Sí, yo no, y aquí le acepto que no tengo la última versión de esto, pero a mitad de año nosotros conversamos con los gobiernos regionales sobre la glosa 6. Y era en qué subtítulos podían ellos financiar, transferir a los servicios públicos, en particular al Ministerio de Agricultura. No sé cómo quedó eso, pero hasta la versión que nosotros teníamos anteriormente era el subtítulo 24, que son las transferencias corrientes. ¿Ya? Pero no necesariamente al 33, que es en este caso la infraestructura del capital. Eso yo ahí acepto que no tengo la última versión de la propuesta de la ley de presupuesto, pero sería en este caso, si fuera emergencia para CNR, tenía que ser subtítulo 33 porque es el tema de infraestructura. Aún así, el artículo 15 de la ley de riego deja explícito que la CNR y los gobiernos regionales pueden hacer convenios para la transferencia de recursos. Y entraríamos a esta misma dinámica, de que ya que estamos habilitados legalmente nosotros para hacer concursos de emergencia, el gobierno regional en un convenio podría dejar una partida contemplado que si hay una emergencia, los convenios, por ejemplo, claro, porque se puede ampliar el convenio o con los recursos existentes es que se pudieran usar, por ejemplo, en concursos de emergencia. Mire, pero esa es mi Senadora Sepúlveda. complicación. Esa es precisamente mi complicación, porque los famosos convenios, ¿ah? Los famosos convenios se demoran muchísimo en que lo aprueben uno, lo apruebe el otro, primero que lo elabore, ¿no? Y es muchísimo tiempo que se demora esto. Entonces, creo que por eso yo pensaba, ¿no? Y ahí usted me corrige, director, que si uno lo incorpora en la ley, ya no necesitas hacer ese convenio. O sea, ¿cómo hacemos para que la ley, pensando en Sí. recuperación de suelos, en el CIRS, ¿no? Ujú. Pensando en lo que vamos a hacer en suelo también posteriormente, no necesitemos Año a año discutir la ley de o sea, presupuesto. ¿me entiendes o no? Y tener que tener un convenio para poder hacer esto, sino más bien, ¿no es cierto?, que la ley te da la atribución para poder hacerlo. Obviamente con toda la normativa que implica el Claro, comité. claro, pero no tanta burocracia en esta cuestión. Tenemos otro punto anotado. Sí, Ya, pero So- volvamos so- a lo que sí. nosotros la otra semana, cuando sí, usted- eso. So- Claro, Sí, solo, presidente, para terminar, por eso en medio responderle a la senadora Allende de cuál es el margen de estas exigencias especiales o excepcionales. Yo creo que es muy importante relevarlo. Y sobre la reforma del SEA con Javier Palomino, el asesor legislativo del Ministerio, vamos a revisar qué se está discutiendo ahí, si logra compatibilidad. Pero decirle, senadora, de que el campo es acotado de lo que podemos hacer nosotros de excepcionalidades. ¿Por qué? Porque nosotros solo estamos modificando las exigencias de la ley de riego, pero no, por ejemplo, las exigencias del Código de Agua, donde ahí hay muchas exigencias que nosotros tenemos que cumplir sí o sí. Y de otro instrumento, la ley de bosque nativo, por ejemplo, los temas de los servicios sanitarios rurales. Hay muchas exigencias que nosotros de todas formas tenemos que cumplir, por el cual el campo de esa excepcionalidad es acotado y nosotros creemos que está acotado a esos puntos que nosotros los levantamos ahí. Gracias, Hay presidente. una propuesta de votar lo que sí este proyecto está en general y particular. Por lo tanto, si votamos, se va sin indicación. No, pero podríamos esperar antes de tener la comisión para
Yo creo que yo lo votaría en general porque creo que hay algunas cosas que podemos mejorar, ¿no? Sí. Y también, a lo mejor también para pedir a otros senadores que puedan hacer indicaciones, darnos plazo una semana, pero votarlo en general, yo creo que esta idea es muy buena, es muy necesaria. Ya, entonces, señora secretaria, no sé si está por unanimidad. ¿Sí? Pida la unanimidad entonces. Entonces se aprueba por unanimidad el proyecto con los votos del senador Aravena, Sepúlveda y Allende y el señor presidente. Perfecto. 4-0. En general, y se habría que dar un plazo de indicaciones para las Salvo el proyecto. indicaciones. Señor Palomino, Gracias, presidente. Saludar a la senadora, son ustedes presidente, y a la secretaría, a los equipos. Presidente, como se ha planteado aquí algunas ideas que pueden mejorar el proyecto y algunas de ellas podrían ser una indicación que requiera ser presentada por el Ejecutivo, pediríamos que ese plazo pueda ser aumentado, porque tenemos que primero acordar el texto para poder verlo internamente y presentar la indicación acá. Se había conversado una semana, nosotros yo creo que ¿cómo? 15 días, yo pediría un poquito más, porque sí, 3 semanas, porque estamos paralelamente con las indicaciones del proyecto de ley de incendio, el proyecto de ley SIGES, en la Cámara tenemos otro proyecto, entonces estamos con harta presión, no tanto por nosotros, sino que también por los equipos de la SECPRES y la DIPRES que trabajan con nosotros en esta materia. Yo pediría unas tres ¿hasta el 9 semanas. de diciembre? Perfecto, presidente. Muy bien. Se aprueba entonces el proyecto en general con plazo de indicaciones hasta el 9 de diciembre. Ya. En segundo lugar, quisiera informar que aquí está la respuesta de línea con respecto al centro, al informe del estado de avance del proyecto de centro de investigación de línea. Que esto se dio cuenta en su oportunidad, así que está a disposición de los señores senadores. Pasamos al segundo punto de la tabla, que es continuar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código de Aguas con el objeto de facilitar la construcción de tranques de uso agrícola correspondiente al boletín 16.193-01. Deberían estar del Ministerio de Medio Ambiente, el ministro subrogante, don Maximiliano Proaño Ugalde, del Servicio de Evaluación Ambiental, la directora, señora Valentina Durán, estaría por Zoom. De la Dirección de Obras Hidráulicas, la directora, señora María Loreto Meri. De la Dirección General de Aguas, el director, señor Rodrigo Sangüesa. La verdad que tenemos 20 minutos, por lo tanto, al menos para que se hagan las presentaciones y después continuaríamos con el estudio del proyecto en sesión siguiente. Se ofrece la palabra, señor ministro subrogante. Bien, partimos entonces con el señor ministro subrogante de Medio Ambiente. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, para nuestro ministerio y en lo relativo a este proyecto de ley, cabe precisar que en el presente caso los embalses, los tranques, los sifones se encuentran considerados como tipología de ingreso en el artículo 10 letra A de la Ley de Base General del Medio Ambiente, la Ley 19.300, y como permiso ambiental sectorial PAS del artículo 158 del reglamento SEIA, el cual contiene el permiso para la construcción de ciertas obras hidráulicas, el PAS 155, y todas estas normas se remiten a la norma fundante, a saber, la del artículo 294 del Código de Aguas, que en específico, y en lo referido, en lo relativo a este proyecto de ley, en su literal A, establece los embalses con capacidad superior a 50.000 metros cúbicos o cuyo muro tenga más de 5 metros de altura. Nos parece necesario hacer esa breve remisión legal de la resolución actual, ya que la norma fundante es relevante, puesto que confirma que los embalses en tanto obras hidráulicas requieren de una autorización previa a a la autoridad de la autoridad sectorial competente, con el objeto de que no se produzca una contaminación de aguas, tal como lo indica el artículo 295 del Código de Aguas.
Por tal motivo, se estima que la determinación del umbral de ingreso es un asunto sectorial que debe ser respetado como tal en el marco del SEIA, del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en la medida en que ello entrega objetividad y certezas en la evaluación de proyectos. Entonces, en nuestro análisis y en lo relativo, entiendo que la directora del Servicio de Evaluación Ambiental profundizará más en esta parte, pero haciendo un análisis respecto breve análisis de los proyectos y hicimos un análisis nosotros respecto a, entiendo que la discusión ha estado más bien en una ampliación hasta los 100.000 metros cúbicos y en ese sentido nosotros observamos que, bueno, primero de un universo total de 41 proyectos en la última década, cuya capacidad de embalses va desde los 20.000 metros cúbicos hasta los 80 millones de metros cúbicos. Gran parte de estos proyectos fueron calificados favorablemente, salvo dos casos específicos, que son los de mayores magnitudes. De los 41 proyectos calificados, 35 ingresaron al SEIA por declaración de impacto ambiental y los restantes 6 por estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, y en consecuencia, el 86% de los proyectos no presentó no presenta impactos significativos al haber ingresado por medio de declaración de impacto ambiental, y solo el 14% de los proyectos calificados sí registra impactos significativos. En particular, es relevante mencionar que tan solo se registran 4 proyectos en el periodo estudiado en la última década, todos aprobados e ingresados al SEIA por medio de declaración de impacto ambiental con una capacidad de embalse inferior a los 100.000 metros cúbicos, mientras que de los restantes 37 proyectos detentan o sobrepasan dicha capacidad. Por lo tanto, también es importante declarar que un porcentaje menor actual de los que de los proyectos que se ingresan al sistema inferiores a los 100.000 metros cúbicos, lo que obviamente quizá al aumentar el umbral a los 100.000, pasar a los 50.000 a los 100.000 metros cúbicos, puede generarse una especie de incentivo a que se formulen proyectos más con este límite de capacidad y que de todas maneras, en nuestra opinión, en términos de impacto ambiental, por cierto, tienen un impacto menor a esta escala, inferior a los 100.000 metros cúbicos, ya que no existe un mayor impacto en el ciclo hidrológico a esta escala. El mayor impacto se produce sobre el suelo, ya que en los terrenos inundados pierde su propiedad para albergar biodiversidad, pero nuevamente aquí, por ser embalses pequeños, también la superficie de inundación disminuye y por lo tanto el impacto de esta manera también disminuye. Por lo tanto, insistir también que para este tipo de tipologías de proyectos, actividades sometidos al SEIA se remiten, en este caso a la norma fundante, el artículo 194 del Código de Aguas, y por lo tanto nosotros estimamos que que esta norma técnica permite entregar objetividad y certeza en el marco de la evaluación ambiental y que la determinación del umbral debe quedar radicada, por lo tanto, en la autoridad sectorial competente. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, señor ministro subrogante. Le ofrezco la palabra a la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, a la señora Valentina Durán. Muy buenas tardes, presidente. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Saludo por su intermedio a los senadores de la comisión y a las autoridades presentes y agradezco que se me haya permitido la oportunidad de intervenir por vía telemática, lo que facilitó el cumplimiento de mis distintos compromisos. Voy a compartir a continuación la presentación. Si me confirman si es que se ve bien. Los jóvenes ven bastante bien. Bueno, se ve bien espero que se vean bien Si nos pudiera mandar la presentación a la Secretaría de la Comisión, por favor. por supuesto. Igual nos manda la presentación, pero siga nomás, señora directora. Muy bien, muchas gracias. Por supuesto se las vamos a mandar. Entonces, en relación con este proyecto de ley que modifica el Código de Aguas para facilitar la construcción de tranques de uso agrícola,
quisiera dar algunos elementos desde la evaluación de impacto ambiental para poder entender sus implicancias y poder ilustrar al legislador en este ámbito. Primero es necesario establecer cuál es la relación entre la tipología de ingreso establecida al sistema, establecida en la ley 19.300 y el Código de Aguas. Nuestra ley 19.300 establece entre el listado de proyectos que se entiende que hay una presunción de impacto ambiental, ¿no?, que deben ingresar al sistema previo a su construcción. En la letra A del artículo 10, los acueductos, embalses o tranques y sifones que deban someterse a la autorización establecida en el artículo 294 del Código de Agua, que es una técnica poco común, ¿no es cierto?, que haya, pero en este caso hay una remisión a un artículo del Código de Aguas. Presas, drenaje, desecación, dragado, defensa o alteración significativa de cuerpos o cursos naturales de agua. Y entonces el Código de Aguas al que remite esta tipología nos establece en su artículo 294 que requieren la aprobación del director general los embalses de capacidad superior a 50.000 metros cúbicos y cuyo muro tenga más de 5 metros de altura. Luego entonces nuestra ley a la vez recoge, ¿no es cierto?, estas características que están invocadas, que están expuestas en el Código de Aguas. Entonces, teniendo aquí, a la izquierda, yo sé que la letra es muy chica, ¿no es cierto?, aquí a la izquierda estaba el texto vigente del Código de Aguas, al centro el proyecto de ley original que modifica el artículo 294, pero específicamente en el tranque de uso agrícola, comunitarios e individuales, y luego a la derecha el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, que es lo que ustedes, señor presidente, están discutiendo ahora. Lo que se aprobó entonces es la mención a que el artículo 294 señala que requerirán la aprobación del director de aguas la construcción de embalses de capacidad superior a 250.000 metros cúbicos, es decir, pasamos de 50.000 a 250.000 metros cúbicos, o cuyo muro tenga más de 15 metros de altura, pasamos de 5 a 15. Y señala la norma aprobada que se encuentren construidos fuera del cauce natural. Por lo tanto, ahí yo me pregunto, y una aclaración que no lo tengo bien claro, la pregunta es, si es que se encuentran dentro de cauce, entonces no van a requerir la aprobación del director de agua. Se agrega acá un sistema, entiendo yo, que es como de registro de todo embalse superior a 50.000 metros cúbicos. Entonces quiero solamente aclarar que aquí, al estar modificando el código de agua, no estamos solamente modificando, para nosotros es importante esa aclaración, no estamos solamente modificando la tipología de ingresos, sino que también señalando qué tipo de embalses no requieren una aprobación previa del director general de aguas. Aprobación que es importante entender también que tiene que ver con un PAS que ya vamos a mencionar. Entonces, la tipología de ingreso a la ley la tenemos en el artículo 10, letra A, que remite al Código de Aguas, y en el artículo 3, letra A, del reglamento, que reproduce, ¿no es cierto?, estas condiciones o requisitos que nos establece el Código de Aguas. También tenemos en nuestro reglamento el permiso ambiental sectorial 155, que es el permiso para la construcción de ciertas obras hidráulicas que se tiene que obtener en la tramitación de un proyecto. Y este PAS 155 remite también al artículo 294 del Código de Aguas, y que establece que el requisito fundamental para que se otorgue este PAS es que no se produzca contaminación de las aguas. Y aquí establece cuáles son los contenidos técnicos y formales que se deben presentar para acreditar el cumplimiento, ¿ya? Y eso es lo que establece el reglamento. Entonces es importante tener en cuenta que esto afectaría también a este permiso ambiental, esta norma que hasta ahora está aprobada, afectaría también a este permiso ambiental sectorial. Luego, nosotros, con el fin de unificar criterios y de dar certezas, como Servicio de Evaluación Ambiental, tenemos publicada una guía del PAS 155, que es el PAS que les acabo de mencionar. En esta guía, ¿no es cierto?, se define, para efectos de ella, embalse como toda obra artificial ubicada dentro o fuera de un cauce, donde se acopien aguas o elementos transportados mediante ella, sea que tengan o no un muro por sobre el nivel del terreno. Esto en aplicación de este PAS.
Entonces, es importante entender que este permiso, que por lo tanto se vería modificado también con esta norma, se refiere a los embalses, a una gran tipos de embalses o piscinas, ya como quiera que le llamemos. Tanto embalses que acumulan aguas puras, aguas alteradas, contaminantes, pulpas, riles, también se refiere a tranques de relave, siempre y cuando el contenido de sólidos sea inferior a 65%. Por lo tanto, dentro de esta categoría hay tanto tranques de uso agrícola como sistemas de tratamiento de agua, depósitos de relave y otro tipo de obras, siempre que cumpla con dos condiciones, que sería la capacidad superior a 50.000 metros cúbicos y la altura del muro superior a 5 metros. Es lo que tenemos hasta ahora. Entonces, respecto de esto, se cambiaría la capacidad y se cambiaría la altura del muro. Pero creo que es importante recordar aquella diapositiva que presenté antes en la modificación, que esta modificación que está aprobada hasta ahora por la Cámara de Diputados se refiere a aquellos que se encuentren construidos fuera del cauce natural. Por lo tanto, queda la interrogante, ¿no es cierto? Entendería yo que aquellas obras que están dentro del cauce, o sea, que forman parte de una cuenca, quedarían entonces eximidas de ingresar al sistema. Volviendo entonces a la presentación, quisiera señalar para nosotros muy importante la construcción de certezas y de confianza. Entonces quiero señalar que el Código de Aguas usa de manera indistinta la expresión embalse o tranque. Otro caso es la Ley 20.304 sobre operación de embalse frente a alertas y emergencias, que define embalse como toda obra que tenga un muro sobre el nivel de un terreno y que copie agua. Sin embargo, pareciera ser que tranque es una estructura de almacenamiento de agua o es un embalse pequeño. Al mismo tiempo hay un glosario que está disponible en la página web de la Dirección de Obras Hidráulicas que define tranque como un embalse pequeño, generalmente para acumular las aguas de riego nocturnas. Entonces, para efecto, si me permiten una recomendación, una opinión en términos de técnica legislativa, sugeriría aprovechar esta oportunidad para hacer algunas precisiones conceptuales, porque eso nos permite también tener mayor claridad acerca de en lo que a nosotros nos compete, cuando un proyecto ingresa al sistema y cuándo debe obtener este PAS 155. Ahora bien, las principales actividades, si es que miramos la tipología que hoy día tenemos vigente, las principales actividades dentro de un proyecto de este tipo que generan impactos ambientales son primero todas aquellas actividades que se desarrollan durante la fase de construcción: acondicionar un terreno, movimiento de terrenos, construcción de caminos, obras temporales, extracción de áridos, producción de hormigón, transporte de insumos, obras de instalaciones necesarias para el manejo de agua servida. O sea, estos son tipos de impactos que suelen generar los proyectos durante la fase de construcción y que no serían en este caso evaluados, lo cual, por cierto, no lo eximiría de cumplir con las normativas vigentes. Sin embargo, no todo esto está siempre regulado, por lo tanto, se demuestran o se manifiestan cómo se abordan cada uno de estos impactos, aunque no sean significativos. Luego existen impactos específicos en cuencas naturales cuando un embalse está dentro de un cauce. Y recordemos que la propuesta entonces sería eximir del ingreso al sistema aquellos embalses que están dentro de un cauce según lo entendemos nosotros. ¿Cuáles serían los principales impactos ambientales de un embalse dentro de un aguas arriba del muro que se construye eventualmente y también aguas abajo? Aguas arriba, áreas inundables que pueden cambiar eventualmente el nivel freático de las aguas, o que aguas embalsadas que pueden entrar eventualmente en contacto con acuíferos con los que antes no conectaba. Luego, aguas abajo de un muro, cuando hay un embalse dentro de un cauce, podemos encontrar impactos como erosión de riberas y lecho del río, alteración o hidrogeológico, disminución de caudales, cambios físico-químicos de las aguas en distintos aspectos. Y también posibles afectaciones de la ictofauna, de la fauna riberana, pérdida de bosque nativo, enturbiamiento, etc. Esto simplemente para tener presente las distintas consecuencias de las distintas alternativas que esta comisión puede considerar.
Luego, en relación con los distintos componentes ambientales, los principales impactos de un embalse, tranque, de todo este tipo de obras que están hoy día comprendidas dentro de esta tipología, para las aguas tienen que ver con el cambio en el régimen de caudales, eventualmente, o en su duración, frecuencia, etc. También existen eventualmente impactos en la fauna, como que, por ejemplo, se puedan perder individuos o ejemplares de fauna, vertebrados o invertebrados, porque se ahoguen, colisión de líneas, etc. En términos de turismo, también se han levantado impactos por la eventual pérdida de un atractivo turístico cultural, por ejemplo, en un sitio ceremonial, alterando un valor cultural. Luego, también pueden haber impactos en términos de emisiones de ruido o de vibraciones, eventualmente, en vegetación, en suelo, por pérdida de suelo, compactación, procesos erosivos, eventuales impactos en medio humano y en patrimonio cultural, especialmente cuando se inunda, ¿no es cierto?, un terreno. También es bueno tener en cuenta, lo mencionamos, la construcción de una embalsa también puede crear un impacto, un humedal, lo cual podemos decir que de alguna forma también es un tipo de externalidad positivo, ¿no es cierto? Y esto así lo ha entendido la Convención Ramsar, que entiende una definición amplia de humedales que incluye los sitios artificiales y que sabemos que los humedales atraen, ¿no es cierto?, vida, atraen aves y van generando ecosistemas. Como servicio de evaluación ambiental tenemos guías de evaluación que se relacionan, que pueden ser consultadas, que se relacionan con este tipo de obras, como la guía para la descripción de centrales de generación hidroeléctrica de potencia menor a 20 mega en el CIA, guías para predicción de ruidos, guías para evaluación de efectos adversos en recursos naturales renovables, guía de área de influencia en materia de humedales. Y también tenemos criterios de evaluación, como el creciente criterio sobre alteración del régimen sedimentológico, o el reciente criterio también sobre contenidos técnicos para la evaluación ambiental del recurso hídrico, que tiene especial importancia en materia de cambio climático. Y por último, para aportar alguna cifra para consideración de esta comisión, complementando lo que señalaba el ministro subrogante, desde la entrada en vigencia del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, han ingresado 133 proyectos por esta tipología. De estos se han aprobado 41, 7 estudios y 34 declaraciones. Este número 133 es un número un poco inflado porque hay proyectos que ingresaron 2 veces porque tuvieron problemas de admisibilidad o fueron retirados. Así que importante entender que se han aprobado 41 iniciativas y hoy día 6 están en calificación, ya las vamos a ver, 2 estudios y 4 declaraciones de impacto ambiental. Desde que tenemos el reglamento, solo 4 proyectos han sido rechazados. Uno que correspondía a una central hidroeléctrica y otros 3 que correspondían a proyectos de embalse para la agricultura. ¿Y por qué fueron rechazados? Principalmente por no subsanar errores, omisiones o inexactitudes, por no descartar la generación de efectos, características o circunstancias que meritaban ingresar como estudio, o por no cumplir los requisitos del PAS 155. Hay proyectos que, como decía, fueron desistidos, otros declarados inadmisibles y otros con término anticipado por falta de información relevante o esencial. En cuanto a la distribución geográfica de los proyectos que hasta ahora se han evaluado, 1 en Arica, 2 en Antofagasta, 2 en Atacama, 2 en Coquimbo, 8 en Valparaíso, 1 en la región metropolitana, 12 en O'Higgins, 11 en el Maule, 1 en Ñuble y 1 en Biobío. Y aquí tenemos la imagen que, tal como decía el ministro subrogante, de los proyectos que hoy día están en evaluación en el sistema de evaluación de impacto ambiental, en que quisimos destacar la altura máxima del muro y también el área de inundación, que es el espejo de agua, que finalmente es un elemento importante en relación con los impactos. Si aplicáramos esta modificación, tal como ya ha sido aprobada por la Cámara de Diputados, tenemos que el primer proyecto podría haberse eximido de ingresar al sistema, la ampliación del embalse estacional Matanza, en la región del Maule. Los otros proyectos tendrían que igualmente ingresar, ya sea por más que por la altura del muro, por la capacidad de almacenamiento que superaría el umbral que hoy día se está fijando. Esto es cuanto puedo informar
Señora Presidenta, no había visto. Sí, es que hemos tenido un cambio de... muy bien. sobrevivimos la senadora Allende y quien habla. Darle las gracias por la explicación, está bien contundente y bien detallada. Pedirle a la senadora Allende si tiene a bien, porque claramente el director de la DGA, que es lo más relevante, no va a poder exponer hoy día, pero sí la DOH tiene solo una lámina para exponer, para que usted tenga la disposición y podamos alargar unos 5 o 10 minutos solamente la comisión. Lo lamento, director, pero dado que usted es prácticamente el aludido en el articulado, es importante escucharlo en detalle. La DOH me plantea que es solo unos minutos para exponer su posición. Sí, gracias, senadora, también. Muchas gracias. Saludo, Sí. la saludo, presidente, por su intermedio a la senadora Allende y a las autoridades que están presentes en esta sesión. Decirle que respecto al proyecto de modificación del artículo 294 del Código de Agua, hay algunas precisiones que me gustaría que esta comisión tuviera en consideración. Lo primero es señalar que nos parece adecuado facilitar la construcción de pequeños tranques siempre y cuando estos sean solo para uso agrícola. Podríamos considerar, por supuesto, el consumo humano, que es una prioridad y está determinada en el Código de Agua, pero no respecto de, por ejemplo, relaves mineros. No es igual la situación. Por lo tanto, especificamos que es una herramienta de adaptación al cambio climático y compartimos que efectivamente pueda aumentarse las dimensiones de lo que consideramos una pequeña obra o un pequeño tranque, facilitando entonces el desarrollo y el riego principalmente para los pequeños agricultores. Respecto a este tipo de obras, queremos hacer una distinción muy importante, que es la distinción entre obras en cauce, que están emplazadas dentro de un cauce natural o que tengan una cuenca portante. No es lo mismo una obra que está en un cauce natural a aquella que está fuera de este cauce. Por lo tanto, respecto de las obras que están en cauce o son parte de una cuenca aportante, no estamos de acuerdo en que el director general de aguas no sea quien revise y quien apruebe estos proyectos, y tampoco estamos de acuerdo en que se eximan del sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Eso por qué? Porque efectivamente afecta el eje hidráulico de un río y afecta, por lo tanto, las defensas naturales de un cauce y con lo consiguiente situaciones de generación de infraestructura hidráulica que significan un mayor costo para el Estado y que pueden afectar a las personas y a la infraestructura crítica y, por supuesto, terrenos agrícolas. Por lo tanto, sí estamos de acuerdo con que esto sea fuera de los cauces naturales. Respecto de los parámetros de volumen y altura del muro, decir que pensamos que hasta 250.000 metros cúbicos y que 15 metros de altura no vemos complicación, independiente que se pueda llegar en una primera fase entre DGA y Comisión Nacional de Riego, por ejemplo, a los 100.000 metros cúbicos en volumen. Ahora, aquí lo importante, más que el volumen propio de un embalse, es considerar el riesgo, ¿ya? Porque ese es el análisis que tenemos que hacer. Y en el riesgo tenemos que considerar 3 elementos. El tipo de suelo en el que estamos construyendo, porque eso afecta al talud. Este será más vertical o horizontal, dependiendo del tipo de terreno. La compactación, que puede verse afectado a la compactación del terreno, el tipo de suelo, de grava. Este puede verse afectado, por ejemplo, en un sismo, provocando los riesgos que todos sabemos que trae un sismo, y la permeabilidad, que puede producir, por supuesto, las filtraciones. Por lo tanto, aquí es fundamental determinar la altura del muro, y es importante saber que es distinto también una altura de muro de un embalse excavado a un embalse en superficie. Tenemos 15 metros hacia arriba. Recuerden que desde el coronamiento medimos exactamente la altura del muro. Por lo tanto, respecto a los 15 metros de altura, consideramos que sobre esto es importante tener presente que existe ya un decreto supremo, el 50, que señala que sobre 15 metros de altura estamos hablando de otro tipo de obras y estas de categoría B, y por lo tanto corresponden ya a embalses medianos, y no es el tema sobre el que estamos conversando en esta sesión.
Por lo tanto, consideramos adecuado poder establecer vía un reglamento de esta misma modificación de este articulado los límites de altura y volúmenes, lo que debiera ir acompañado de parámetros mínimos para el diseño de las obras, ya que éstas van a estar fuera de esta revisión por parte del director general de Aguas y su equipo. Y por último, consideramos que la flexibilización de la normativa debe ir acompañada de algo muy importante, que es la definición de las responsabilidades. Y ahí hay que considerar el diseño, la construcción, la operación y las potenciales afectaciones a terceros. Es decir, ¿quién responde por estas obras que no han pasado por el proceso de la Dirección General de Agua y del Sistema de Evaluación Ambiental? Eso es, Presidenta, lo que sí, la tiene el director, pero no tengo ningún inconveniente Sí, en se presentarlo. se lo agradeceríamos para que quede como, y en el caso de la DGA, eh, lo lamento, director, porque debiéramos haberlo visto hoy día, pero usted trae una presentación, Es una presentación, dígame, señora quizás presidenta, por por la su paz. intermedio, Sí, una presentación relativamente corta. Yo creo que hay muchos de los temas que ya plantearon los expositores anteriores que ya están contenidos en la presentación y por lo tanto pudiésemos pasarla rápido. si la senadora Allende está ¿Sí? disponible, ya, perfecto, director. Bueno, esto es más bien un dato general de lo que tenemos como nivel país, ¿cierto? Esto va a quedar en la presentación, la cantidad de glaciares, las cuencas superficiales, las juntas de vigilancia, etcétera. Estos son datos más bien genéricos para que podamos ir comprendiendo qué tiene nuestro Chile en términos de recursos hídricos. El Código Agua, efectivamente, hoy día tiene el artículo 294 que tiene 4 reglas y dice obras mayores son aquellas, por ejemplo, cuyos embalses tienen altura de muro superior a 5 metros o cuya capacidad de almacenamiento superior a 50.000 metros cúbicos de volumen. Y hay 3 tipologías adicionales que no se tocan dentro del proyecto que fue finalmente aprobado por la Cámara de Diputados. Primero, los canales que conducen caudales superiores a 2 metros cúbicos por segundo, los canales con caudales superiores a 0,5 metros cúbicos por segundo en zonas urbanas próximas a ellas. Y finalmente la letra D, que son los sifones, las canoas en acueducto. Eh, el proyecto de ley que hoy día se está en revisión, ¿cierto? Efectivamente se refiere solo a la letra A. Tal como se señaló, existe un reglamento, el Decreto Supremo MOP número 50 del año 2015, que fue modificado el año 2021 por el Decreto número 131, y que establece las condiciones técnicas que deben cumplir todos los proyectos, en tanto en su construcción como en su operación, de obras hidráulicas identificadas en el artículo 294. Y tal como señaló la directora Valentina, efectivamente la ley 19.300 señala que los acueductos, en su artículo 10, perdón, que los acueductos, los embalses o tranques referidos al artículo 294 deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Cuál es el procedimiento administrativo en general? Primero, una aprobación de un proyecto, que es lo que se revisa en gabinete y determina, ¿cierto?, una resolución de autorización de construcción, aprobación y autorización. Luego viene una fase de construcción, en el cual, ¿cierto?, el titular ejecuta la obra y finalmente una resolución de recepción y de autorización de operación, es decir, cuando la obra ya está construida, ejecutada y de acuerdo a esta ejecución, ¿cierto?, se constata que la obra corresponde al proyecto que ha sido aprobado y autorizado y finalmente se autoriza la operación de ello. En obras mayores, además, previo a la aprobación del proyecto, el titular, por ejemplo, una central hidroeléctrica o un tranque minero o un tranque agrícola de grandes volúmenes sobre 50.000 metros cúbicos por segundo, debe presentar una garantía, esta es una boleta de garantía en definitiva, que tiene
Dentro de nuestros registros, en el caso de embalses, hemos hecho un levantamiento y tenemos un número total de 89 proyectos de este tipo. En la fila superior, donde dice etapa del permiso según ubicación, en la fila número 1, ¿cierto? Dice los umbrales, ahí están desde 50 hasta 100 metros, 50 a 100.000 metros cúbicos por segundo, de 200 hasta 250, sobre 250 y sobre 500.000 metros cúbicos por segundo. Si el proyecto de ley que hoy día estamos revisando estuviese aprobado, solamente 13 de estas obras hubieran pasado por la revisión de la Dirección General de Agua, de las 89. Esto es un 15%. Por lo tanto, también aquí hay que tener la mirada de esto. ¿Y qué significaría? ¿Qué significaría? Que no solamente sobre aquellas, recordar que efectivamente el proyecto lo que está señalando es obras que requerirán de la aprobación, perdón, del Director General de Aguas, aquellas obras que estén fuera de cauce, pero sobre 250.000 metros cúbicos por segundo. Cuando la directora Valentina Durán dice, bueno, no tengo claridad si los proyectos que están construidos dentro de cauce requieren la aprobación, así como está escrito el texto, no requiere la aprobación del DGA. Entonces, por lo tanto, ¿es una complicación? Sí, es una complicación. Algunas imágenes que con esto cierro, porque en definitiva esto es una presentación más bien de cuánto es los números, cómo se ve esto en el territorio y qué es lo que hoy día no pasaría con este proyecto por aprobación del director general. Esto, por ejemplo, es una situación de un embalse una situación real. Este es un embalse de 162.000 metros cúbicos por segundo de capacidad, con una altura de muro de 7 metros. Hoy día, bajo el código vigente, el artículo 294 letra A, este es un embalse que sí se tramitaría por el servicio. Porque además, ¿cierto?, está dentro de un cauce. En cambio, en el proyecto de ley, esto quedaría fuera y por lo tanto no tendría revisión de parte de la DGA. Al contrario, un embalse que está construido fuera de cauce, y en este caso en particular también destinado al riego, con una capacidad de 220.000 metros cúbicos y una altura de 8,5 metros, con el actual código, artículo 294A vigente, pasa a la revisión de la DGA. Con el proyecto de ley queda fuera de la aprobación del director general de aguas y del equipo de obras mayores. Hasta aquí solamente hemos visto dos obras, que son obras reales, construidas en el territorio, que están destinadas al riego. Pero ¿qué pasaría con un embalse construido en cauce? Esta es la central Angostura, en la región del Biobío, que tiene una altura de 63 metros en su muro, tiene una capacidad de 108 millones de metros cúbicos, y así como está escrito, el proyecto de ley que se está en revisión no pasaría porque está dentro de cauce. Y la modificación, ¿cierto?, del 294 dice fuera de cauce, sobre 250.000, sobre 15 metros de altura. Es decir, todo lo que esté dentro de las cuencas, en definitiva, no está considerado que pase por aprobación del director general de aguas y por lo tanto tampoco, ¿cierto?, en la evaluación de impacto ambiental y por ende en las zonas de protección, ¿cierto?, que mencionó tanto el subsecretario como también la directora del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Entonces, si bien es cierto, la idea, y lo hemos conversado con el director de la CNR, es positiva para efecto de poder tener volúmenes, sobre todo en aquellas zonas que han sido afectadas por la sequía, volúmenes que sean destinados al riego y eventualmente, ¿cierto?, al abastecimiento de la población. También hay un riesgo porque así como está escrito el proyecto, todo el que esté fuera, perdón, dentro del cauce no tendría revisión de la DGA. Y eso es una complejidad, sobre todo ustedes lo saben, las crecidas del año 2023-2024, la zona del Maule, la zona del Biobío, donde sí tenemos tranques, donde sí tenemos embalse, em, tienen que tener una revisión técnica completa. Aquí estamos hablando de aspectos de seguridad, también estamos hablando de temas medioambientales, y por lo tanto, si bien es cierto, la idea en origen es positiva, a nosotros nos parece bien, también hay que ajustar el tema de los guarismos, entiéndase el volumen, las alturas,
y ciertamente aquellas materias que señaló la directora de Obras Hidráulicas en términos de la seguridad de la construcción de las obras y quién se hace responsable, ¿cierto?, de las firmas correspondientes en términos de la ingeniería de proyectos que esto implica. Eso es, señora presidenta. Sí, senadora Allende. Muy breve, presidenta. Bueno, me alegro que nos hayamos dado el tiempo para poder escuchar, porque la verdad es que ya estaban aquí y valía la pena. Es solo una impresión y una reacción inmediata, porque la verdad de esto yo no sabía nada. Esto es una moción parlamentaria. La verdad es que a mí me deja muchas dudas. Creo que es algo que habría que revisarlo muy bien. A mí me parece que es muy poco razonable que todo lo que esté dentro del cauce no quede sujeto ni a la aprobación de la Dirección General de Agua, ni menos a la evaluación de servicio ambiental. Y puede ser que el objetivo sea importante porque uno dice, bueno, acumulación de agua, en fin, en las situaciones que estamos viviendo, por cierto, pero no puede ser de cualquier manera, a cualquier costo, no solo quién se hace responsable, sino los efectos medioambientales, los que puede tener el ecosistema, en muchos sentidos. O sea, a mí a primera vista esto me parece que habría que darle una lectura bastante más profunda de lo que aparece porque tiene consecuencias bien importantes. Y además cambiamos como las terminologías y los requisitos de una manera muy rápida. O sea, si antes estaban considerados mayores, pasado, ¿cuánto era la altura? 5 metros. Y ahora decimos 15 y no lo consideramos mayor. Entonces, de verdad, yo creo que es difícil legislar así. Creo que es complicado, puede traer consecuencias y yo simplemente me disculpa, es una primera reacción a lo que he escuchado y me parece que hay que darle bastante vuelta. Usted me había pedido la palabra, directora. Sí, señora presidenta, quizá, Fernando. muchas gracias. Yo pensamos, ¿cierto? Y estamos coordinados con el director de la Comisión Nacional de Riego, porque creemos que efectivamente lo que está escrito hoy día como proyecto de ley no hace sentido respecto de una eh, cuestión de seguridad, ¿cierto? En términos de las cuencas en particular. Aquí tenemos ciertas crecidas, las vimos 2 años seguidos, los ríos reaccionaron de manera importante. Y por lo tanto, la mirada es revisar efectivamente cuál es el texto que tiene que quedar escrito. Entendemos que hay que legislar, entendemos que hay que dar un pulmón adicional, ¿cierto?, al tema del riego, pero no puede ser en contra de la seguridad de las cuencas, no puede ser en contra de la seguridad, ¿cierto?, de las personas, de la propia infraestructura existente en los ríos. Sí, creemos que se puede legislar fuera de cauce, fuera del río, y hasta ciertos volúmenes y alturas correspondientes. ¿Ah? Eh, bueno, primero agradecer a todos los expositores, agradecerle especialmente a la senadora Allende que vino además en reemplazo de otro senador y se quedó hasta el final, aun cuando ella, sin saberlo, iba a haber un tema de agua, que es un tema que ella ha trabajado muchos años en medio ambiente y también en recursos hídricos. Decirles que, dado que yo estoy de presidente hoy día, a esta hora, más que hoy día, yo le sugeriría al equipo técnico que está viendo otros proyectos también de esta comisión pudiera reunirse con la CNR y con algunos profesionales que ustedes destinen para que en un lapso de 2 semanas pudiéramos revisar la redacción completa de este artículo, de los articulados en general, porque a mí yo quisiera pensar que este es un error, porque es como raro que se separe, digamos, lo del cauce y lo que está fuera del cauce, porque dejan el limbo, o sea, o con una libertad que llega a ser, o sea, es muy extraño que el legislador no haya visto esto y también sin ánimo de crítica, pero pasó por la Cámara de Diputados y yo me imagino que ustedes también expusieron y plantearon este tema. Ahora, la rapidez no puede ser amiga de hacer las cosas mal. Entonces, si efectivamente el objetivo era poder no o sea, agilizar procesos, acumular agua en tiempos de sequía, todo eso lo compartimos, pero el cómo, el que hay que mejorar la redacción. No soy positiva en el sentido que vamos a revisarlo. Entonces, si les parece, unas 2 o 3 semanas para... Ya, entonces me dicen acá que están viendo lo de SIGES. Está la CNR acá. Sí, adelante. Ministro, Presidenta, por muchas favor. gracias. Sí, a nosotros nos parece y también hemos, bueno, conversado con DOH, con DGA, con CNR, eh, y efectivamente, o sea, nos parece necesario y buena idea avanzar en la legislación, pero sí entendemos que el proyecto de ley actualmente presenta algunos problemas que es importante abordar.
por su intermedio, la senadora Allende planteaba, por ejemplo, la distinción para nosotros entre dentro de causa y fuera de causa en cuanto a impactos ambientales es digamos, bien radical la distinción, pero también en cuanto a la magnitud, tanto altura del muro como también capacidad de embalse, y por lo tanto nos parecería buena idea que se levante una mesa técnica para abordar los distintos aspectos y de esta manera también como ejecutivo presentar una Sí, propuesta estoy muy de respecto acuerdo. del proyecto de ley. Dado que me están recordando que estamos trabajando indicaciones para el proyecto de SIGES, entiendo yo, y estamos en el no en el Senafor, no, en el tema de incendio, sugeriría, estamos hoy día, ¿cuánto, Jimenita? El 13, como a esta misma fecha de diciembre debiéramos tener una propuesta para hacer una mejora sustantiva a este proyecto y lograr objetivos más concretos. Sí, así que sí, por eso un mes lo vamos a anotar nosotros y nos vamos a encargar de propiciar las reuniones. Solo decir que por favor nos ayuden con el tema del Senafor en Hacienda. No puede ser que ese proyecto lleve tanto tiempo. Lo tenemos ahí instalado, descansando el sueño de los justos, pero la verdad es que el país necesita un Senafor institucional. Imagínense, Dios no quiera, haya una tragedia como la que hubo en Valparaíso. No vamos a tener explicación para que esto no sea un servicio público. Así que les pido, y si es necesario que nosotros hagamos algo, díganos, pero claramente, ¿cuánto tiempo lleva esto? En 2 meses. 2 meses en Hacienda es mucho tiempo. Eso. Sin más que tratar y agradeciéndoles a todos la paciencia. Recording stopped.